Hola a todos. La semana pasada hubo la elección y la reconfirma de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, el organismo europeo más importante. Pero, ¿qué mayoría apoyó a Ursula? ¿Y qué significa esta reelección de Ursula? En muchos vídeos yo había criticado los tonos de alegría de los conservadores que creían de haber ganado, y yo había analizado a lo largo del proceso que, aunque el voto de los ciudadanos había premiado un poquito más los partidos conservadores, a nivel europeo no cambiaba nada. Lamentablemente, lo que hemos visto, como yo anticipé, las cosas están empeorando. ¿Por qué? Porque Ursula von der Leyen, para asegurarse la elección, pactó con los verdes. Pactó con las ideas ultra ecologistas que están empobreciendo a la Unión Europea. Entonces, lo que ocurrió realmente es bastante escalofriante porque significa una aceleración del Pacto Verde. ¿Qué significa para los ciudadanos europeos esta aceleración del Pacto Verde y qué rol juegan los partidos conservadores que no están de acuerdo con esta línea de pensamiento? Esto es lo que vamos a analizar en este vídeo. Pero por favor, antes de seguir con el análisis, te ruego que, si te interesa el tema, vas a encontrar muchas informaciones sobre la Unión Europea, sobre el hecho de cómo quita riqueza a la clase media, cómo empobrece al pueblo, para sostener sus costos y la estructura burocrática enorme y estrambótica que representa. No te lo pierdas. En la descripción de este vídeo vas a encontrar el link para conseguirlo. Eurodemencia. Al mismo tiempo, si te gusta el contenido, por favor, deme tu like, comparte este vídeo entre tus amigos y suscríbete al canal. Eso no cuesta nada y nos va a ayudar mucho. Ok, entonces, Ursula tenía el apoyo del Partido Popular Europeo, que se considera un partido conservador, se considera, de los liberales, de los macronianos, que fue uno de las componentes del Parlamento Europeo que más perdió con las elecciones, que se consideran liberales, y del Partido Socialista Europeo. Pero, a pesar de que si se sumaban las tres fuerzas, Ursula hubiese alcanzado una mayoría bastante importante para ser reelecta, hay lo que se llaman los francotiradores, o sea, los que votan en contra sin decirlo. Entonces, para asegurarse la silla, Ursula estaba negociando con el partido o el grupo conservador europeo representado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni y con los verdes. Escogió los verdes. Y aquí hay una inconsistencia, considero yo, de los conservadores, porque que iban a negociar con Ursula si ya en la mayoría estaba el Partido Socialista, y todos los conservadores han dejado bien claro que no quieren nada con el Partido Socialista. Me refiero al grupo de Giorgia Meloni. Los populares, bueno, se definen un partido conservador, se definen un grupo conservador, pero son un grupo socialista, al igual que los socialistas europeos. No hay ninguna diferencia. Pero el grupo que representa en Europa Giorgia Meloni se define, se considera un grupo conservador de derecha y de todo modo no hubiese podido, a mi criterio, entrar en una mayoría con los socialistas, pienso yo. Porque representan ideas muy diferentes, porque los ciudadanos le han dado sus votos no para que haga una alianza con esa gente, punto. Y viceversa, también los socialistas no le hubiese gustado estar unidos con los que son representados por Giorgia Meloni. Dicho esto, Ursula escogió los verdes. Y aquí hay la primera cosa que no me gusta. Y yo tenía la impresión que los conservadores estaban como pidiendo limosna para entrar en algo con Ursula, y de esa forma es como renunciar, digo yo, a su propia dignidad. Por cómo ocurrían las conversaciones, parecía que el grupo conservador estuviera col platito, SR me parece, como para que le dieran algo, para que le dieran por lo menos un comisario.
No está bien. Los ciudadanos no votaron estos partidos para que estuvieran allí col platito. Lo votaron para que o gobiernen con sus ideas o hagan una oposición seria. Y no es serio haber estado en esta negociación, para empezar. Relativamente a los populares, señores, ¿qué se puede pretender del grupo de los populares? Los populares siempre han gobernado con los socialistas. Entonces, los populares son iguales a los socialistas. Grupo de los populares europeos igual grupo de los socialistas europeos. No hay ninguna diferencia. Y los populares, junto con los socialistas, han votado todas las leyes, los reglamentos y todas las directrices liberticidas que están empobreciendo la clase media y los trabajadores de Europa. Entonces, ¿qué es la cosa? O sea, no lo sabíamos, pero los populares le cuentan a su base electoral el cuento de que son conservadores y aparentan en los diferentes países estar en contra de los socialistas, cuando son, me disculpan el término, pero es un término, creo que es un término italiano, pero lo voy a decir en español, culo y camisa, porque andan pegados dentro de los pantalones. Es una cosa, pienso yo, avergonzosa también. Son hasta peores del otro grupo. Pero finalmente Úrsula viene reelecta y en el discurso de Úrsula es espeluznante. Es un discurso talibano, como de los talibanes, de la ecología y del Pacto Verde Europeo, de la Agenda 2030, de la Agenda 2050, de todas las ideas que están empobreciendo los ciudadanos europeos. Ahora, en términos prácticos, ¿qué significa esta elección para los ciudadanos y en forma especial los ciudadanos del sur de Europa? Bueno, primero que todo, que van a pagar el costo de la energía más cara. Si usted se gana, no sé, 2.000, 3.000 euros al mes, una parte de esto es para pagar un costo de la energía más cara que financia multinacionales, financia empresarios multimillonarios que deberían desarrollar las energías verdes alternativas. Pero ¿cómo los financian? Con el bolsillo de los trabajadores europeos y de la clase media y de los más pobres. Cuando ustedes, por ejemplo, van y compran el gas para calentar su casa, lo van a pagar más caro. Igual para financiar esas ideas. Y el costo de la gasolina. La gasolina en Europa es muchísimo más cara de lo que cuesta en el resto del mundo. Por ejemplo, yo vengo de un viaje en Estados Unidos y el galón, los 4 litros aproximadamente de gasolina, cuestan $3.60. Por ejemplo, en Europa son alrededor de 2 euros, o sea, más del doble. Y así va poco a poco. La Unión Europea, por medio de estas regulaciones, quita el dinero de la clase media para pasar estos fondos a los grandes grupos que están desarrollando las ideas verdes. Ahora, a nivel industrial, muchas de las políticas que está implementando, por ejemplo, la decarbonificación, eso es terrible porque está destruyendo la industria del automóvil. El hecho de, primero que todo, está destruyendo, como dije, la industria del automóvil, pero al mismo tiempo va a empobrecer mucho a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque a un ciudadano de clase media no se puede permitir un Tesla. El costo de un Tesla es muchísimo más alto respecto al costo, digamos, de un carro que se alimenta con combustibles fósiles. Entonces, a ese nivel también se empobrece los ciudadanos y la clase media. Los multimillonarios que tenían los Ferrari, los Lamborghini y los Mercedes alta gama, tranquilo, ellos se van a comprar los Ferrari, los Lamborghini, etcétera, eléctricos. Y el extra costo no le va a afectar. Pero alguien de clase media que trabaja en Extremadura o que trabaja en Limoges en Francia o que trabaja en Parma en Italia, sí lo va a sentir este costo de tener que cambiar ese carro. Y no es justo. Pero las cosas siguen y son aún peores. Por ejemplo, hay una de las normas que pasaron recientemente, son las de las casas verdes. Ok, las de las casas verdes va a aumentar más que todo en el sur de Europa, va a significar una inversión enorme por parte de la familia, porque el costo promedio de poner las casas verdes, o sea, haciendo abrigos térmicos, va alrededor de 80, 90, 100 mil euros.
la clase media ya no va a ser una clase media. A mala pena va a poder vivir en su casa. Y si no hacen esta remodelación, no es que lo van a echar de la casa, pero no la van a poder alquilar y no la van a poder vender. O sea, todas esas normas agarran a la clase media por el cuello y le sacan todo lo que pueden. Las cosas no terminan. Vamos a la agricultura. España es la excelencia agrícola de Europa. La excelencia agrícola de Europa, y hay un sinnúmero de limitaciones a la agricultura, a las áreas de cultivo y a favor de importaciones de otros países que no tienen estas limitaciones y por lo tanto tienen costo muchísimo más bajo que sacan de mercado los agricultores. Después, entre las tantas ideas geniales que parieron en Bruselas, hay la de las comidas de insectos. En ninguno de los países de Europa hay la cultura de los insectos. O por lo menos el único país donde lo vi es en Austria, que hacen chocolate con grillos adentro. Pero en los demás países no me parece haberlo visto. Cosa contraria a lo que ocurre, por ejemplo, en México, que hay mucha cultura culinaria precolombina y donde hay comida de insecto adentro de la estructura y de la cultura y del patrimonio culinario del país. Pero en Europa esto no era así. Pero las brillantes ideas europeas se inventaron los cultivos de insectos. ¿Pero por qué? Siempre hay alguien atrás que gana de esto, tranquilo, no se preocupen. ¿Y quién son los que pagan? Bueno, la clase media. Al final se van a comer una tartaleta. La pasta que se usó, la harina que se usó para hacerla va a ser una harina de insecto. Van a poner en una etiqueta pequeña, puede que haya harina de insecto. La gente se lo come tranquilamente, pero perfectamente a nivel de cultura alimenticia puede que sea una cosa que si lo supieran le da asco, porque estas cosas la van a poner muy probablemente en las etiquetas, pero muy pequeñito, para que la gente no se dé cuenta. Entonces, bueno, ha habido esta elección y creo que los grupos conservadores han dado, lo siento, la peor muestra de sí. Para empezar, del Partido Popular, que creo que cometió una gran traición con su base electoral. Porque si el Partido Popular fuera honesto, en toda Europa, me refiero a Tajani en Italia, me refiero a Feijóo en España, o Weber en Alemania, si todos fueran honestos y dijeran nosotros somos socialistas y vamos con los otros socialistas porque socialista más socialista es bueno, la base electoral muy probablemente la perderían. Pero entonces le hacen creer que están en contra de estas cosas y han votado cada una de las medidas liberticidas que afecta al pueblo europeo y a la clase media europea. Esa es la gran mentira. No es justo, no es, a mi criterio, una forma clara, transparente de comunicarse con sus propios electores. Después los otros, los conservadores europeos, los patriotas, tampoco me gustaron y voy a decir por qué. Los conservadores, me disculpan si hay alguien de esta agrupación y considera que me equivoco, lo pueden poner en los comentarios y no es mi intención ofender. Pero el feeling que yo tuve es de ver esa gente con el platito para recoger las migajas del banquete con el cual se repartían los puestos europeos. Y eso no es una buena muestra. Creo que los conservadores se deberían unir a los otros grupos con ideas similares y deberían hacer una oposición fuerte y seria para que algo cambie en Europa. Porque al final los votantes votan a esa gente para después ver que quisieran tener una sillita. Entonces, la duda que me viene es, ¿será que están realmente preocupados del futuro de los ciudadanos europeos que le piden los votos para ganarse 20, 30 mil euros al mes? ¿O más bien le piden una cosa pero quisieran otra? Esa es la duda que tengo. Tengo que reconocer que adentro de este desorden distópico me gustó mucho lo que hizo Abascal de abandonar los gobiernos con el Partido Popular en España. Felicito a Pedro Abascal porque tomó un acto de coherencia. Lo felicito, me parece bien. Me parece bien lo que ha hecho y ojalá que otros de la misma idea sigan el ejemplo de él, porque es el momento de hacer oposición. O sea, no es posible que a nivel europeo los que se definen conservadores o liberales se traguen cualquier basura que le llegue del otro lado. Ese es el punto y es la cosa que a mí me preocupaba y que yo traté de explicar. Yo escuchaba tonos triunfales de los diferentes comentadores, más que todo de área más liberal, como podría ser yo.
Y yo decía, pero están completamente equivocados. Los hechos ha demostrado que yo tenía razón, pero hubiese preferido honestamente decir otra cosa hoy día. Pero mientras tanto te agradezco mucho. Suscríbete al canal, comparte este vídeo entre tus amigos y deme tu like. Esto nos va a ayudar muchísimo.